Buenas, mi nombre es Willy Segura, matrícula 18 ISM 1090. Le estaré hablando acerca de análisis de datos cuantitativos, a continuación de mi compañero anterior del tema 10. Bien, ¿cuáles son las medidas de la variabilidad? Pues las medidas de la variabilidad tienen las más utilizadas, que es el rango, la desviación estándar, la varianza. Bien, el rango. El rango es la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor e indica el número de unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximos y mínimos. Se calcula así como puntuación mayor menos puntuación menor. Un pequeño ejemplo: si tenemos en los siguientes valores 17, 18, 20, lo que ven aquí, 33, el rango sería 16. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, al restar el valor mayor menos el valor menor nos da un rango de 16. Bien, cuanto más grande sea el rango, mayor será la dispersión de los datos en una distribución. Vamos. La desviación estándar. La desviación estándar o característica es el promedio de desviación de la puntuación con respecto a una media. Esta medida se expresa en unidades originales de medición de la distribución. Se interpreta en relación con la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación estándar. La desviación estándar se interpreta como cuando se desvía en promedio de la media un conjunto de puntuaciones. Un pequeño ejemplo aquí: supongamos que un investigador obtuvo para su muestra una media promedio de ingreso familiar anual de 6.000 unidades monetarias y una desviación estándar de 1.000. La interpretación es que el ingreso familiar de la muestra se desvía en promedio a 1.000 unidades monetarias respecto a la media. Bien. La varianza. La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza como S a la 2. Es un concepto estadístico muy importante, ya que la mayoría de las pruebas cuantitativas se fundamentan en él. Un pequeño ejemplo de las medidas de variabilidad: supongamos que el número de hijos por madre es 1, 1, 3, 4, 7. Sacamos el promedio, que es la sumatoria de todos los hijos, que es 16, y lo dividimos entre el número de madre, que nos da un promedio de 3,2. Para sacar el DM tenemos esta fórmula. Como dije anteriormente, estos son la cantidad, los números de hijos. Restamos los números de hijos con el promedio y nos da un absoluto, que lo vemos aquí en esta pequeña tabla. Para sacar el DM es igual al total de absoluto entre 5, que es el número de hijos, números de hijos, y nos da un total de 1,84. Ese es el DM. Bien, vamos con el siguiente. Hay algunas estadísticas descriptivas. Pues sí, tenemos la simetría y la kurtosis. Son polígonos de frecuencia, son curvas porque por ellas se representan como tales para que puedan analizarse en términos de probabilidad y visualizar su grado de dispersión. Estos dos elementos resultan esenciales para analizar estas curvas o polígonos de frecuencias. Tenemos la simetría. Es una estadística necesaria para conocer cuánto se parece nuestra distribución a una distribución técnica llamada curva normal. Tenemos la kurtosis. Es un indicador de lo plana o cúspida, que es una curva
Cuando sea 0, kurtosis será igual a 0, significa que puede tratarse de una curva normal. La asimetría y la kurtosis requieren al menos de un nivel de medición por intervalos. Las puntuaciones Z. Las puntuaciones Z son transformaciones que se pueden hacer a los valores o puntuaciones obtenidas con el propósito de analizar su distribución respecto a la media en unidades de desviación estándar. Una puntuación Z no indica la dirección y el grado en que el valor individual obtenido se aleja de la media en una escala de unidad de desviación estándar. Como vemos aquí abajo, las razones y la tasa, les mostraré una fórmula. La razón es una relación entre dos categorías, como vemos en la imagen aquí, masculino y femenino, masculino con frecuencia de 60 y femenino con frecuencia de 30. La razón de esta tabla es que por cada 2 hombres hay una mujer. Al resolver 60 entre 30 nos da un resultado de 2. Hay 2 hombres y por cada 2 hombres hay una mujer. Bien, en esta pequeña tabla la tasa se puede resolver con esta fórmula. Tasa es igual al número de eventos sobre el número total de eventos posibles por 100 o por 1000. Tenemos un ejemplo aquí ya para tener más claridad. El número de nacidos en la ciudad sobre el número de habitantes en la ciudad por 1000. La tasa de nacidos vivos en Santa Lucía, vamos a agregarle valores. Que tenemos nacidos vivos en la ciudad, tenemos 10.000 y habitantes en la ciudad tenemos 300.000 y lo multiplicamos por 1000, que nos da un total de 33,33. Esto quiere decir, como dice aquí abajo, que el 33,33 nacidos por cada 1000 habitantes en Santa Lucía, que hay 3,3 nacidos por cada 1000 habitantes en Santa Lucía. Ese fue el resultado que nos dio al resolver la fórmula. Bien. La población y la muestra. La población, un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. En la muestra la podemos definir como N, parte de una población que se considera representativa de la misma para obtener resultados válidos. En esta pequeña imagen vemos un pequeño ejemplo sobre la población, que es esto que está aquí, todos los elementos que han sido escogidos para el estudio. Vemos aquí, escogemos 2000 empleados de la fábrica Cordis. Y en la muestra es una pequeña parte que cogemos, que es porción de elementos escogidos de la población. Cogemos un grupo de 40 empleados de 2000 empleados aleatorios. Bien. ¿Qué es el nivel de significación de significancia o significación? El nivel de significación fija el límite máximo que puede tomar esta P, como vemos en esta imagen, mientras que el grado de significación es la probabilidad, el porcentaje exacta de que habiendo aparecido estos valores sea cierta la HO. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención. Que pasen buenas. Adiós.